Buenos días a todas y a todos. La verdad es que después de la ponencia de Alfonso casi es un acto de fe subir, pero bueno, vamos a intentarlo. Pues quisiera agradecer en primer lugar a Zamora Protohistórica tanto la aceptación de esta comunicación como la preparación de este congreso. Paso directamente. En esta comunicación presentaré los resultados y algunas reflexiones en relación al estudio cerámico de mi tesis doctoral que defendí el pasado enero y que tenía como objetivo el análisis de la materialidad de las sociedades campesinas altomedievales en la cuenca del Duero tras el fin de la economía imperial romana. Una de las conclusiones de ese estudio fue que la desestructuración de ese entramado imperial romano de carácter estatal y centralizador, representado metafóricamente en la figura del Leviatán, dio paso a una profunda regionalización de los procesos económicos y sociales de las sociedades altomedievales y la extensión en el territorio de una gran diversidad de sociedades de tipo campesino, que podemos representar metafóricamente bajo la figura de la hidra. La cerámica, como uno de los principales registros arqueológicos conservados de estas sociedades, es un claro indicio de este proceso, como trataré de mostrar en la comunicación. Este estudio sobre las sociedades campesinas altomedievales tomó como base empírica 26 contextos rurales de la primera Edad Media en la cuenca del Duero, proveniente en su mayoría de intervenciones dentro de la arqueología comercial. En realidad, el estudio cerámico que aquí presentamos no estaba proyectado dentro de la estrategia de la investigación que constituía, que el objetivo era el estudio en sí de las sociedades altomedievales. Sin embargo, un aspecto metodológico crucial que tuvo que abordarse desde los primeros estadios fue el de la datación de los contextos que se iban a estudiar. Debido a la falta de una seriación cronotipológica de la cerámica común, sumado a un número muy reducido de dataciones absolutas útiles, la cronología de estos yacimientos se había establecido genéricamente entre los siglos V y VIII, una foto fija que impedía historiar satisfactoriamente esas sociedades de tipo campesino altomedievales. Para resolver este problema se decidió realizar el estudio cerámico. De esta manera se realizó un análisis completo de 25 de los 26 contextos que eran la base empírica de la investigación de la tesis, sumado a la revisión de algunos contextos concretos que permitían resolver problemáticas específicas que iban surgiendo. Estos son los yacimientos de Navasangil, Castroventosa, el monasterio de San Claudio en León y Villanueva de Arzuaga. Así, en total, se han podido analizar cerca de 16.000 fragmentos cerámicos de 29 contextos altomedievales de la cuenca del Duero. Metodológicamente se optó por una estrategia sencilla y operativa, tratando de diferenciar las distintas cadenas tecnológicas presentes en cada uno de los yacimientos. Esto implicaba el estudio, en términos tecnológicos y tipológicos, de todos los conjuntos cerámicos, de todos los contextos que formaban cada yacimiento. Y esto, y esta es la parte importante, requirió evitar las selecciones previas, ya que se podría estar privilegiando la visibilización de ciertas producciones cerámicas, como los ciclos de las sigilatas, sobre otras, como las cerámicas comunes, distorsionando de esta manera la interpretación de los contextos. Y es importante resaltar el significativo límite que supone la selección de material cerámica en campo y la necesidad de establecer protocolos de actuación que, en la medida de lo posible, eviten esta selección. El estudio de todos los contextos, bajo una metodología similar, permitió sintetizar las principales cadenas tecnológicas documentadas en los yacimientos altomedievales rurales de la cuenca del Duero. En este sentido, la diferenciación fundamental establecida fue el uso de tornos rápidos, distinguidos con el acrónimo TR, y aquellas producciones realizadas mediante rotaciones lentas o a mano, distinguidas con las letras TL. A esta diferenciación básica luego se añadieron otras variables, como tipo de inclusiones, tipo de cocción, color de las pastas, etc. Y el análisis cruzado de la secuenciación relativa derivada de las dataciones absolutas que sí que se pudieron recopilar con este estudio cerámico de cada yacimiento llevó a una primera propuesta de secuenciación cronotipológica de la cerámica común entre los siglos V y VIII después de Cristo, que permitió delimitar con mayor precisión la datación de los contextos. De esta manera se llegó a una propuesta preliminar de una seriación cronotipológica de la cerámica común que, a pesar de que debe ser revisada y matizada, permitieron una secuenciación que en algunos casos llevó a una diferenciación incluso generacional, diferenciando, por ejemplo, fases dentro de los yacimientos, cosa que no se había podido hacer previamente. Ahora me centraré en los principales procesos detectados en el registro cerámico en relación a ese paso de una estructura de tipo más centralizado a una diversidad regional en la cuenca del Duero durante la primera Alta Edad Media. Para ello no utilizaremos todos los contextos, sino únicamente aquellos que puedan generar un proceso diacrónico de estos siglos.
Serán los contextos de Carratejera, como ejemplo de finales de la cuarta centuria e inicios del siglo V, Castroventosa como ocupación datada esencialmente entre inicios de la quinta centuria y finales de ese mismo siglo, Cárcava de la Peladera, datado entre finales del siglo V y mediados del siglo VI, el Pelambre, cuya cronología se ha centrado a lo largo de la sexta centuria, la Mata del Palomar, datado entre finales del siglo VI y mediados del siglo VIII, el Ventorro, datado a lo largo de la séptima centuria hasta mediados del siglo VIII, y Canto Blanco, un yacimiento excepcional que cubre toda la horquilla de este periodo, que iría desde la segunda mitad del siglo VI y llegaría hasta el siglo XI después de Cristo. El primer fenómeno detectado es la desaparición hacia mediados del siglo V de aquellas producciones con origen en el periodo tardoimperial. En primer lugar, y tal como ya han propuesto algunos autores como Alfonso Vigil o Luis Carlos Juan-Tobar, se documenta de forma muy clara el fin de las producciones de terra sigillata hispánica tardía hacia mediados del siglo V. Así, mientras que en Carratejera este tipo de producciones supone el 20% del total y son en la mayoría en contextos particulares en los cuales esta propia terra sigillata son las cerámicas más modernas, se convierte prácticamente en residual en los contextos posteriores de Cárcava de la Peladera y del Pelambre, donde no suele superar el 2-3% del conjunto y siempre apareciendo en contextos con producciones claramente posteriores. También otro tipo cerámico, como es el caso de las producciones denominadas de tradición indígena, caracterizadas por su factura a torno, cocción oxidante, que deja unas pastas anaranjadas y decoradas mediante pintados, desaparecen incluso antes de estas fechas, dado su carácter residual ya en contextos como Carratejera o Castroventosa, donde aparecen en un 1 o un 0,5% del total. Finalmente, también desaparecen del registro cerámico de la cuenca del Duero, y esto supone una diferencia con respecto a lo que ocurre al sur del sistema central, las producciones relacionadas con las pautas de distribución y consumo imperial, como son las sigilatas africanas de importación, de las cuales únicamente se ha reconocido un único fragmento en Castroventosa, en contextos de la primera mitad de la quinta centuria. Un tanto ocurre con las ánforas, de las cuales únicamente se ha localizado una forma tipo Almagro 51 localizada en Carratejera, no estando presente en ninguno de los otros contextos analizados. El proceso de regionalización y diversificación de la producción cerámica comienza a agudizarse entre la segunda mitad de la quinta centuria y mediados del siglo VI, en la cuenca del Duero, momento en el que hacen aparición las producciones denominadas de imitación de la sigilata, entre las que destacan aquellas con decoración estampillada y aquellas que han sido denominadas terra sigillata gris. Estas producciones han podido ser centradas cronológicamente entre la segunda mitad del siglo V y la primera mitad del siglo VI, como ha propuesto ya Luis Carlos Juan-Tobar. Esto se confirmaría en el registro estudiado. Así, este tipo de cerámica se localizan principalmente en ocupaciones, asentamientos fortificados de altura, caso de Castroventosa, Bernardos, Navasagil o el del Castellón, o en ocupaciones rurales de principios del siglo VI, caso de Cárcava de la Peladera, donde se han localizado un significativo número de estas producciones. Ya en contextos a partir de mediados del siglo VI, estas producciones son residuales o han desaparecido por completo, caso del Pelambre o de Mata del Palomar. Será a partir de mediados de la sexta centuria cuando en los contextos cerámicos de la cuenca del Duero se produzca una simplificación tecnológica y tipológica de la cerámica, cuyas principales características serían, por un lado, la aparición de un número pequeño pero significativo de producciones de cierta calidad técnica y presencia de pastas muy depuradas y bruñidas, que en estudio hemos denominado TRA. Si siguen en la gráfica lo que se muestra es la comparación de las producciones entre los distintos yacimientos estudiados. Habría que matizar algunas cosillas, pero en general ahí está toda la información. La hegemonía, otra característica sería la hegemonía entre la segunda mitad del siglo VI y los primeros compases del siglo VII de producciones reductoras de pastas poco depuradas a torno rápido y cocción reductora, que hemos denominado TRB, o con una variante semidepurada sería la TRC. Por otro lado, la aparición progresiva de producciones a torno lento que acaban por hegemonizar los contextos de Canto Blanco. Aunque no da tiempo a hacer un análisis detallado de las transformaciones de cada tipo cerámico, sí que cabe destacar por sus implicaciones la reducción progresiva de los grandes contenedores, desde las amplias dolias tardoimperiales de 50 centímetros, que llegan a esos 50 centímetros de anchura de boca, a producciones que se reducen a 25 o 30 centímetros de anchura, que debe relacionarse, y lo haremos posteriormente, con la diversificación y aparición de formas de almacenamiento alternativas durante los siglos VI y VII en adelante, con especial relevancia de los hilos de almacenamiento. Y por último, las decoraciones basadas en los bruñidos y las incisiones, que en el caso de algunas regiones alcanzan niveles técnicos muy altos.
Aunque estos son características generales compartidas por prácticamente el conjunto de yacimientos analizados, es durante este periodo entre la segunda mitad del siglo VI, pero sobre todo a partir de la séptima centuria y hasta mediados de la octava, en el que se pueden detectar varios indicios de regionalización y diversificación de las producciones en el espacio de la cuenca del Duero. En este sentido, cabría destacar la presencia de algunas características regionales diferenciadoras que podrían indicar distintas regiones cerámicas. Aquí destacaremos tres de ellas. El máximo auge de la decoración descrita se localiza en la parte central de la cuenca del Duero, yacimientos como Senovilla, Ladera de los Prados y la Mata del Palomar, donde las decoraciones, por su calidad técnica, sobresalen con respecto a otros contextos sincrónicos, como podrían ser los del noroeste de la cuenca del Duero, caso del Pelambre, Canto Blanco o Asirhueles. En esta zona noroeste, no solo se localizan diferencias en cuanto al uso de las pastas, cocciones y el tipo de inclusiones en yacimientos como Canto Blanco, donde se detecta un número muy importante de producciones en cocciones oxidantes, sino que se localiza un tipo de decoración muy concreto que ha sido denominado facetado, consistente en la creación de facetas a cuchillo en la parte baja del cacharro antes de la cocción y que se ha localizado precisamente y únicamente en tres yacimientos que están bastante próximos entre sí. Estos serían el Pelambre, Gallegos y Canto Blanco. Aunque en el pasado han sido interpretadas como la implantación de técnicas bárbaras desde Centro Europa, en el contexto de la cuenca del Duero lo que podrían estar señalando es una región de producción, distribución y consumo de cerámica particular. Por último, en el extremo occidental se ha observado la hegemonía de una producción que, si bien está presente en todo el territorio estudiado de la cuenca del Duero, en esta zona se encuentra en cantidades muy significativas. Se trata de una producción bien conocida en los contextos zamoranos o en el yacimiento del Castillón, por ejemplo, caracterizado por las pastas graníticas. Este tipo de producción que hemos denominado TRB1, aunque no se puede saber en términos macroscópicos si es a torno lento, a torno rápido, hasta que se hagan análisis más profundos, tiene una presencia claramente superior en este entorno, sugiriendo así la existencia de uno o varios centros de producción de este tipo cerámico en este contexto y sobre todo la apropiación de materias primas de tipo granítico que son característicos de esta zona. Por otro lado, aunque todavía se necesitan más datos al respecto y otras comunicaciones espero que profundicen en ello, los indicios muestran que también los propios centros de producción cerámica siguen este proceso de regionalización productiva. Así, a finales de la cuarta centuria y hasta su desmantelamiento a mediados del siglo V, la producción cerámica sigue pautas de tipo centralizador, con concentraciones de talleres en ámbitos geográficos específicos y asociados en muchos casos a centros urbanos, como muestran los análisis de Fernando Pérez. Durante una segunda fase, entre mediados del siglo V y mediados del siglo VI, parece que los centros de producción se trasladan a entornos rurales más dispersos, como el caso propuesto para Villanueva de Azoave, o a los entornos de altura, como en el caso de la propuesta del Cerro de la Virgen del Tormejón, donde se produciría precisamente, donde se ha propuesto que hay un centro de producción de la cerámica estampillada. Finalmente, a partir de mediados de la sexta centuria, los centros de producción cerámica se localizan de forma muy numerosa y dispersa en las distintas granjas y aldeas, sugiriendo producciones de tipo local, junto con la presencia esporádica de centros de producción que podrían estar señalando producciones de escalas un poco más amplias, como en el caso de la Mata del Palomar. Esta breve síntesis de los cambios en los tipos de producciones cerámicas en la cuenca del Duero creo han de relacionarse, y es el interés que puede suscitar el estudio de la cerámica, con los cambios estructurales en la economía y el sistema de poblamiento que marcan y determinan la producción, la distribución y el consumo de estos productos. El análisis llevado a cabo ha llevado a una propuesta que a grandes rasgos podría dividirse en tres grandes fases. A mediados del siglo V se producen dos fenómenos de gran relevancia en la estructuración del poblamiento de la cuenca del Duero. Por un lado, el final de las villas tardoimperiales, como mostrarían los ejemplos de la Olmeda, Quintanilla de la Cueza o el que se muestra en pantalla de la villa de Almenarcuras, y la aparición, generalmente vinculados a los entornos de estas villas, de un nuevo tipo de poblamiento que he sugerido denominar aldeas de primera generación. Carratejera podría ser un ejemplo de este tipo de contextos y precisamente es en este tipo de contextos donde se visualiza ese fin de las producciones cerámicas, digamos, de tendencia centralizadora de tipo imperial, como podría ser la sigilata tardía. Aunque se trata de un proceso que se observa desde el segundo cuarto de la quinta centuria, la ocupación de asentamientos fortificados parece que tiene un periodo de auge durante la segunda mitad del siglo V y la primera mitad del siglo VI. Es en este momento cuando las producciones imitadoras de sigilata tienen su momento de desarrollo, y no es casualidad que los contextos más sobresalientes de este tipo de cerámica se encuentren precisamente en estos asentamientos fortificados. Durante la segunda mitad del siglo VI y hasta la octava centuria se desarrolla lo que algunos autores han denominado la red de granjas y aldeas en la cuenca del Duero,
que supone la explosión en el territorio posromano de contextos de tipo campesino, que siguiendo la lógica anterior, pues serían estas unas especie de aldeas de segunda generación. Es en este momento cuando la regionalización de las producciones, esas posibles regiones cerámicas de producción, distribución y consumo, tendría su periodo de agudización, en coherencia con el tipo de racionalización económica de estas sociedades. En conclusión, el análisis exhaustivo de un número relevante de contextos cerámicos altomedievales, a pesar de las dificultades y límites metodológicos, han permitido elaborar una propuesta de selección cronotipológica que permitiera sobrepasar esa foto fija de los siglos V al VIII, dejando entrever un proceso en la larga duración histórica de regionalización y diversificación de la producción, distribución y consumo cerámico en relación a los acontecimientos sociales y económicos que se desarrollan tras el fin de la estructura imperial romana y que darán lugar a lo que conocemos como los paisajes altomedievales en el centro peninsular, caracterizados por la expansión de las redes de granjas y aldeas. Muchas gracias.